Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, anunciando su muerte, pero como su resurrección, pero anhelando su gloriosa venida, que un día nosotros seamos arrebatados y transformados en el aire, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios, que no sean palabras mías, que este mensaje pueda llegar a muchos a través de las redes sociales, a través de muchos medios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, amén, amén. Estamos un domingo más, ya está calentando, vamos a entrar a verano dentro muy pronto y vamos a tener más calor, pero no importa. Hay días que están más calurosos, otros días están más fríos, pero el Señor sigue siendo el mismo todos los días. Eso es lo bueno. Y hoy tenemos una predicación, ¿verdad?, muy controversial, así que quédese con nosotros. Quizás usted la entienda, quizás no la entienda, porque para entenderla tiene uno que ser de Cristo, ser de Dios, tener el Espíritu de Dios. Por eso muchas personas no entienden la buena palabra de Dios. Si usted le pregunta a una persona, en estos días le pregunta, ¿por qué crees en Dios? No, porque me salvó, yo estaba al mundo de la muerte, yo estaba allá, el doctor me dijo que mi corazón ya lo iba a tirar a la basura y me resucitó y yo creo en él. Así las personas, esos son testimonios de las personas que no conocen al verdadero Dios. Un verdadero cristiano está gozoso porque ya la ira de Dios ya no está sobre él y ya no se va a ir al fuego eterno. Y además nos ha regalado vida eterna y su conocimiento, que es lo más importante. Eso es lo más importante, el conocimiento, que Dios te llene del conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque no hay nada como la sabiduría de Dios. ¿Sabía eso? Y seguimos adelante y hoy tenemos una predicación, como dije antes, poco controversial, que dice: no soy católico ni mucho menos evangélico cristiano. No soy católico ni mucho menos evangélico cristiano. ¿Por qué dice esta predicación? Porque me llamó mucho la atención de que muchas personas me dicen: ¿eres católico? Le dice: no. ¿Entonces eres evangélico? No. ¿Entonces qué eres? O sea, nada más piensan que hay católicos y evangélicos cristianos. No, vamos a ver a través de esta predicación por qué yo no soy ni católico y por qué yo no soy evangélico cristiano. O no me considero yo ni católico ni evangélico cristiano, ¿verdad? Y para el versículo principal se encuentra en Efesios 5:27, que dice la palabra de Dios en Efesios 5:27. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, síganos para que podamos entender esta predicación a través de los versículos bíblicos, porque queremos que la Biblia hable a través de esta predicación, que no solamente sean palabras mías. Y dice la palabra de Dios: para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Ni los católicos, ni los evangélicos, ni cualquier otra denominación o secta o religión, no. Esa es la iglesia de Cristo. En este versículo, Dios describe a su iglesia, que esta iglesia la va a presentar a sí mismo. Cristo la va a presentar a sí mismo. Esta es mi novia, esta es mi prometida. Esta es, ¿verdad? Esta no tiene pecado. Y vamos a ver más adelante qué más dice la Biblia, ¿verdad? No soy católico, ni soy evangélico cristiano, pero tampoco no soy de ninguna denominación, no soy de ningún concilio, no soy de ninguna asociación, tampoco no soy de ninguna jurisdicción, ni mucho menos de un grupo. Pertenezco a un grupo de iglesias y mucho menos a una red, porque eso me suena como telaraña. No lo soy, no lo soy. ¿Qué soy? Yo soy de Cristo. No sé usted si me está viendo a través de las redes sociales. Yo soy de Cristo. Cuando alguien me pregunta: ¿usted es católico? ¿Usted es evangélico? ¿Usted es bautista? ¿Usted es presbiteriano? No, yo soy de Cristo. No, pero ¿qué denominación eres? Ninguna. Yo soy de Cristo. ¿A qué red perteneces? No, yo soy de Cristo. ¿A qué concilio perteneces? No, yo soy de Cristo. Yo solamente tengo un Señor. Yo no tengo varios señores.
Porque todas las denominaciones, todos los concilios, todas las jurisdicciones, todas las asociaciones tienen una cabeza. Y mi cabeza únicamente es Cristo. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Yo no puedo tener dos cabezas porque ya fuera un monstruo. ¿Por qué? Porque las personas que se llegan a decir dirigentes de una asociación, una denominación, un concilio, una red, etcétera, 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 ellos siempre ponen dogmas humanos y no bíblicos. Entonces, yo soy de Cristo porque yo le creo al Señor y esta es la palabra de Él y yo me guío a través de la palabra de Él. No conforme al seminario que fui, a la universidad que fui, a los años que estudié teología, no, me guío a través de su palabra. Y dice la Biblia, ¿verdad? Yo soy 100% iglesia. Usted que está viendo a través de las redes sociales, ¿usted podría decir que usted es 100% iglesia? ¿100% comprado con la sangre de Cristo? O porque si usted es 100% comprado con la sangre de Cristo, usted tiene una sola cabeza. Porque es el orden de Dios. Dios dijo, Dios es Cristo, es cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer, pero la iglesia tiene concilios, tiene denominaciones, tiene asociaciones, tiene redes, y después viene Cristo. No, no dijo eso. La Biblia establece que la cabeza de la iglesia es Cristo y nada más hay una sola cabeza. ¿Qué quiere decir que una sola cabeza? Que solamente uno piensa. ¿Y quién es el que piensa? Cristo Jesús a través de sus escrituras, a través de su palabra. No lo que yo piense, lo que el hermano piense, lo que la asociación piense, lo que sea. ¿Verdad? Concilio, denominación, no lo que ellos piensen, sino lo que piensa Dios, lo que piensa Dios. Eso es ser 100% iglesia, ¿va? Bueno, y vemos en 1 Corintios 6:19, ¿va? Que es parte del misterio número 3, es parte, ¿va? Porque el misterio número 3 se encuentra en Efesios 5:32, que este misterio es grande, que yo hablo a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? En Efesios 6:32, pero vamos a ver parte de este misterio que también se encuentra en 1 Corintios 6:19, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no sois vuestro? ¿Se fijan? La Biblia habla que nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo, nosotros cargamos dentro el Espíritu Santo. Y entonces ya no existen los templos. Yo ya no digo, yo voy a ir al templo. Ese es un error. Una persona que me dice que va al servicio, que va al templo, está en pañales espirituales. ¿Por qué? Porque esto no se llama iglesia, este edificio se llama santuario, porque aquí se reúnen los santos, o se llama asamblea. Eso quiere decir en griego eclesia, una asamblea de partes del cuerpo, que todos los que tenemos el Espíritu Santo estamos juntos, unidos, en un mismo sentir, en un mismo lugar. Y dice la posesión adquirida, ¿verdad? ¿Qué es la posesión adquirida? Lo vamos a ver. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Repetimos ese versículo. No es de nosotros, ni el cuerpo, ni el espíritu que nos da Dios, pero a la vez es de nosotros. El versículo 20 dice, porque comprados sois por precio. Ya nos compró. Glorificad pues a Dios ¿qué dice? En vuestro cuerpo. Entonces, si no es de nosotros, ¿por qué es nuestro? Porque ya estamos unidos a Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza. No nos podemos separar de la cabeza. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Él, al darnos el Espíritu Santo, ya nos pertenece el Espíritu Santo y muchos no saben eso. Muchas denominaciones, como los evangélicos cristianos o otras denominaciones, dicen que el Espíritu Santo es otra persona. Yo no entiendo cuando la Biblia me explica que nosotros ya estamos amalgados, unidos a Cristo y Él es mi cabeza. Ese es el misterio número 3 para la iglesia. Entonces, ¿me hacen creer que hay otra persona? Dice, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Pues, ¿cuántas personas son? Yo que sepa que es la misma persona, es Dios. Y dice, vuestro cuerpo, los cuales son ¿de quién? ¿A quién le pertenecen? Aunque sea de nosotros, le pertenecen ¿a quién? A Dios. Porque estamos unidos eternamente con Él por una eternidad.
Dice Actos o Hechos de los Apóstoles 20:28, por tanto mirad vosotros a todo el rebaño del Espíritu Santo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño del Espíritu, que es el Espíritu Santo que ha puesto como sobrevedores. ¿Quiénes son los sobrevedores? Los encargados que están llamados a las dos posesiones ministeriales, pastor y maestro, y el diácono. A ellos le está hablando, porque en unas Biblias como la Reina Valera 60 pusieron ahí que ha puesto a obispos. Eso lo puso la Iglesia Católica. No dice obispos en griego, dice sobrevedores. Sobrevedores es el que lleva las riendas, y si el pastor ya no está, un diácono se levanta. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a mirar por nosotros mismos? Yo no puedo mirar por una iglesia si yo no me miro a mí mismo. Ningún ministro puede mirar a una iglesia si no mira primero mismo a su casa, a su hogar, a su persona, ¿verdad? Hace muchos años atrás tuvimos un pastor puertorriqueño que quiso trabajar con nosotros, que no podía ni administrar su casa y quería administrar la iglesia. ¿Qué ondas son esas? Como dicen muchos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Eso es antibíblico. Y dice, los ha puesto como sobrevedores para apacentar la iglesia. ¿Qué es apacentar? Apacentar quiere decir resistir juntos. Resistir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a sufrir ataques. Por eso el buen pastor apacienta sus ovejas, las protege del lobo. Y dice, para apacentar la iglesia de Dios, la cual la compró con su gloriosa sangre. No hay nada más preciado en toda la faz de la tierra que la iglesia gloriosa de Cristo. No que el pueblo de Dios, no. Una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa es la gloriosa iglesia. Tú no puedes ser iglesia y pueblo a la vez. O tú eres iglesia o eres pueblo. Dice que los judíos que eran pueblo, cuando se convierten en iglesia. Entonces, eso es lo más precioso, eso es lo más glorioso que hay, ser iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad? Hay una iglesia que cerca de donde yo vivo, ¿va? Que cuando yo me levanto temprano a andar en bicicleta, y años atrás era de un pastor que nos ayudó a rentar este lugar, y él falleció y ya se deshizo la iglesia, se integró, hasta el nombre le cambiaron. Antes se llamaba Iglesia de la Comunidad. Ahora ya se llama Iglesia Vida Real. Real Life, en inglés se llama así. Yo me pregunto, ¿por qué no le pusieron mejor Real God? ¿Verdad? Verdadero Dios, ¿va? Porque les falta mucho, ¿va? Porque ¿cómo le van a poner así a esa iglesia? ¿Y por qué? Porque se deshizo, se desintegró. Y es una iglesia nicolaita que los ancianos la gobiernan, no el pastor, ¿verdad? Entonces dice, el cual la compró con su propia sangre. Hoy hablaré por qué no soy católico, ni mucho menos evangélico cristiano. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la gloriosa iglesia de Cristo. Yo soy parte de la gloriosa iglesia de Cristo. Que alguien me dice, no, ¿qué denominación eres? Que si eres pentecostés, que eres carismático, que eres presbítero, que eres luterano, que eres adventista. No, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me compró. No me compró ninguna denominación, ninguna asociación, ninguna red. Nadie me compró más que ¿quién me compró? ¿Quién me dio el Espíritu? Yo me pregunto, ¿quién me dio el Espíritu? Dios. Entonces, vamos a ver mis 10 razones por qué no soy católico. ¿Por qué no soy católico? Número 1, no soy católico porque no creo por la historia, ¿verdad? Porque en 1913 Constantino adoptó el cristianismo mezclándolo, ¿va? Con el paganismo como un culto imperial. Así se llamó la primera iglesia, culto imperial, si usted no lo sabe. No es cierto que nació la iglesia católica. Primeramente se llamaba culto imperial romano. Si tú estudias la historia, se llamaba culto imperial romano. La iglesia, y como se fue extendiendo, se hizo católica, que católica quiere decir en latino universal. Y dice,
con un culto imperial en la batalla del puente de Milvito, ¿va? Donde murieron como 7,000, 8,000 personas en esa gran batalla, cuando dice que él vio una visión, un estandarte, y después vino el edicto de Milán en el año 313, donde él une el clero con el gobierno, lo mezclando la iglesia con la política. Entonces, por eso no creo, por la historia, ¿verdad? Él, según vio una visión, dicen mucho que vio una cruz, otros dicen que vio unas iniciales en griego, etcétera, etcétera. Pero qué raro, ¿va? Porque había más de 80,000 soldados en esa batalla y nada más Constantino los vio. Esa señal, no, nadie más la vio. Entonces, la historia dice que a través de la historia, si usted lee la historia, si es católico, lea la historia, como la Santa Inquisición, en el nombre de Dios, mataba, asesinaba, torturaba, violaba y se robaba las posesiones de las personas. En las famosas cruzadas, en los famosos cristeros, no sabe cuánta persona quemaron vivo, torturaron. ¿Sabía que muchos países adoptaron las formas de tortura católicas para torturar a prisioneros de guerra? De tan malas que eran, que te ponían en una rueda, que te estiraban, que te ahorcaban, etcétera, etcétera, te quemaban hasta vivo. Si tú no estabas de acuerdo con sus dogmas humanos, porque no es con la Biblia, con sus dogmas humanos, te quemaban, te decían que eres un hereje y te prendían un cerillo y te quemaban. Pero usted dice, eso pasó hace muchos años, eso pasó en Europa. Sí, murieron 5 millones de personas por la mano de la Iglesia Católica. Y la gente se espanta que dice, ay, Hitler es el diablo de diablos, mató a 6 millones de judíos. Pues la Iglesia Católica mató a 5 millones. Échele cuenta. Quizás Hitler mató más porque inventó un método para matarlos más rápido. Hizo cámaras de gases y los mataba por 100 y 100 y 100 y 100. Pero imagínense cuánta sangre no ha derramado la Iglesia Católica. Por eso yo no soy católico. Yo no quiero decir, yo estoy orgulloso de ser católico. Y sin mencionar todos los problemas que tiene hoy la iglesia, ¿verdad? Que se mete con niños, etcétera, 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 etcétera. Y usted dirá eso en Europa, pero en nuestros países como en América, en México hubo los famosos cristeros que iban de pueblo en pueblo a pueblo, robando, violando, quitando todo el dinero de los campesinos pobres, asesinando, matando. Y hasta los padres que no estaban de acuerdo con los que los cristeros hacían, los mataban, los fusilaban. Ahí está una foto que están fusilando a un padrecito. Y murieron 250,000 personas. En México, quizás en otros lugares en América murieron más. Imagínense, 250,000 personas cuando la población no era muy alta, como en Europa o en otros países. ¿Cuánta gente no mataron en el nombre de Dios? Robaron en el nombre de Dios. Le quitaron el terrenito en el nombre de Dios. Le quitaron su casita en el nombre de Dios. Le quitaron a sus hijas en el nombre de Dios. ¿Usted cree que eso es bueno? No, eso es diabólico. Entonces, número 2, no creo en las jerarquías de la Iglesia Católica. Yo no creo en las jerarquías de la Iglesia Católica, que ellos nombran a sus propios obispos, sus propios sacerdotes, sus propio papa o dirigente. Yo no creo en esas jerarquías. ¿Por qué? Porque no son bíblicas. No está aquí, ¿verdad? Dice Hebreos 7:12, porque mudado el sacerdocio, necesario que haga también cambio de ley. ¿Verdad? Dice Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Romanos 10:4. Entonces en Hebreos 7:12 dice, porque mudado el sacerdocio. Entonces, ¿por qué ellos siguen teniendo sacerdotes? El Nuevo Testamento me indica el día de hoy que hoy en día los padres de familia son sacerdotes en su hogar. No en el lugar donde se congregan. No, ¿por qué ya no necesitamos sacerdotes? Porque tenemos un nuevo sacerdote que es del orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Porque ya es mudado. ¿Qué quiere decir mudado? Que ya no hay sacerdocio. Ya no hay sacerdocio.
Y también es necesario que haya un cambio de ley, dice la Biblia, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces dice Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 es un versículo muy importante que tú quiero que te lo aprendas porque de un solo versículo, escúcheme, ¿no sabe cuántos versículos tiene la Biblia? Muchísimos versículos tiene la Biblia. Pero los católicos de un solo versículo toman ese versículo como fundamento para hacer su iglesia, sin tomar el contexto inmediato y el contexto general. Y dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú pues eres Pedro, y sobre esta roca, no le está diciendo a Pedro que él es la roca, le está diciendo, Pedro, sobre esta roca, o sea, yo, sobre este fundamento que estamos hablando, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, nos dice Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Pedro no es la roca, ¿verdad? Pero ellos argumentan que, es que la iglesia fue encomendada a Pedro, es que la iglesia fue encomendada a Pedro, es que la iglesia fue encomendada a Pedro, que Pedro es nuestro primer papa, que Pedro es nuestro primer papa. Bueno, a tu primer papa Jesús mismo lo llamó Satanás. A tu primer papa estaba casado. A tu primer papa nunca estuvo en Roma. ¿Verdad? Si usted no sabe, la Basílica de San Pedro, cuando la construyeron y la inauguraron, se llamaba Basílica de San Pablo. Pero entonces hubo controversia y no les gustó por la doctrina de Pablo y le cambiaron el nombre. Pero primeramente se llamaba Basílica de Pablo. Entonces ya después dijeron, no, dice, encontramos aquí un versículo que nos cae al puro punto, entonces vamos a poner a Pedro. Y cuando Pedro jamás estuvo en Roma, jamás fue él declarado papa. Y hasta dicen que tiene su anillo. Imagínense, Pedro no tenía ni dónde quedarse muerto y ella tenía un anillo de oro que fue crucificado, muerto, invertido en una cruz, ¿va? Porque ni siquiera quiso morir como su Señor. Entonces dice 1 Corintios 10:4, dice, ¿quién es la roca? Vamos a ver quién es la roca. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca con mayúscula. Cuando tú veas roca con mayúscula, está hablando de Dios espiritual que le seguía, la cual roca era Cristo. Cristo siempre ha sido la roca, no Pedro. Tú no puedes usurpar el lugar de Cristo. Roca, Pedro no es la roca, sino Jesús es la roca, ¿verdad? No creo en esas jerarquías de la iglesia, ¿verdad? No creo que en obispos, no creo en papas, no creo en todas esas cosas, ¿verdad? Entonces no creo, número 3, no creo en la misa. ¿Por qué? Porque misa quiere decir escuchar palabra en latín. Pero realmente la misa es un ritual, apúntalo, un ritual. ¿Qué es un ritual? Que tocan una campanita, todos hincados, tocan una campanita, todos parados. La paz esté con nosotros y todos se dan la paz, aunque te caiga gordo el que está al lado. Eso es un ritual. Ese es un ritual donde usan un programa donde ellos tienen que lo leen, toda la iglesia católica está aprobada por el Papa, se llama no recuerdo el nombre, pero misario, que todos tienen que llevar el mismo programa en todo el mundo, que tienen que hablar que Pedro presentó las ovejas y que Jesús y eso que el otro, y todos tienen que decir lo mismo. Tú no puedes predicar de lo que tú quieras, está prohibido si tú eres sacerdote. ¿Verdad? Tienen que llevar el misal. Cada domingo tienen que dar el evangelio. El evangelio para ellos es la historia de Jesús. Ese no es el evangelio para la iglesia. Entonces yo no creo en la misa porque es un ritual donde sacrifican a Cristo. Eso, si usted lee el catecismo, dice que la misa es un ritual donde sacrifican nuevamente a Cristo y ellos se comen a Cristo en una forma de pan y beben su sangre en forma de vino, literalmente. Literalmente. Ellos creen que la hostia es la carne de Cristo. Ellos creen que el vino es la sangre de Cristo. En muchos países no toman el vino porque
les sale muy caro o porque se enferman todos tomando de la misma copa, pero todos toman la hostia. Pero años atrás tomaban el pan y el vino, el pan y el vino. Pero realmente tú no puedes sacrificar a Cristo en cualquier ritual o cualquier ceremonia, porque Cristo murió una sola vez en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, Hebreos 10:12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez y por siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios hizo? Uno, una vez y por siempre. No dijo que en cada misa se iba a repetir el ritual. No dijo que cada 8 días se iba a repetir el ritual. Muchos tienen hasta misa todos los días, ¿verdad? Si no sabe, por este versículo, usted puede saber quién escribió Hebreos si usted no lo sabe. Si usted es estudioso de la palabra de Dios, dice, porque habiendo ofrecido por los pecados, porque al único que se le fue revelado de todos los apóstoles que Jesús murió por nuestros pecados fue Pablo. Si usted lee a Pedro, Pedro dice que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús nos perdonó, pero nunca Pedro ni otros apóstoles dice por los pecados, murió por los pecados. Solamente Pablo tuvo esa revelación divina, como los misterios, que Cristo murió por los pecados. Por ese simple versículo tú puedes saber quién escribió Hebreos, porque nadie más en todo el mundo sabía que Cristo murió por los pecados, más que el apóstol Pablo. ¿Se fija? Entonces, la Biblia no nos llama a comer literalmente su carne ni a beber su sangre. Eso me suena muy como vampiro o me suena como caníbal, ¿no? Dice el versículo caníbal, te lo enseñan en los seminarios teológicos, que es Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece y yo en él. Entonces ellos dicen, vamos a comernos a Cristo. Pero en el contexto, antes del 64, 65, dice, las palabras que yo le estoy hablando, le dice a sus discípulos, son espíritu, no son literales. El mismo Jesús les explica que esas palabras no son literales, que son en espíritu, que es una representación de lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario, no que lo tengamos que comerlo y beberlo. Ya ni los satanistas nada más beben la sangre, no se comen el cuerpo. Entonces yo no creo, número 4, yo no creo en los santos y las vírgenes. Yo no creo en los santos ni en las vírgenes, en ningún santo. Yo creo lo que dice la Biblia, que todo aquel que es sellado, como dice Efesios 1:13, que creyó a la verdad, creyó a la verdad del evangelio, fue sellado por el Espíritu Santo, pasa a ser un santo porque es apartado para Dios. Y si usted lee 1 Corintios, 2 Corintios, ¿verdad? Lee la mayoría de las cartas dice a los santos, a los santos, a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, no el que está muerto. Entonces, la Iglesia Católica quiere que una persona que fue seguidor de Cristo haya tenido por lo menos 2 milagros certificados para que lo hagan santo ya que se murió. O sea, en otras palabras, para que le saquen dinero ya muerto. Y compren velitas y compren estampitas y que le echen a la cajita y que pídele al santo esto, pídele al santo el otro. Y las vírgenes no se diga, hay muchísimas vírgenes, más de 42 más famosas vírgenes hay en todo el planeta. Hay miles de vírgenes si usted no conoce la historia o en las otras partes del mundo, pero estas son las más famosas. En el 40, después de Cristo, dicen que se apareció la Virgen del Pilar, pero eso ya lo dijeron como en el año 600, en el año 700. O sea, cuando en el año 40 todavía no había ni registro histórico, pero ellos dijeron que apareció la Virgen del Pilar en el año 40. En el año 1200 apareció la Virgen de Guadalupe, pero no en México. Apareció en España, qué raro. ¿Se fija? En 1393 la Virgen de la Candelaria, en 1531 la Virgen de Guadalupe. Entonces pasaron, ¿cuántos años para que, más de 300 años para que apareciera la copia de la Guadalupe en México? Hasta hay una isla que se llama Guadalupe en el Océano Pacífico, donde Cristóbal Colón la bautizó con ese nombre, antes de descubrir América. Entonces ya había Guadalupe.
La Fátima en Portugal, 1917, Lourdes, Francia, 1862. Esas son las más famosas vírgenes, ¿verdad? Que hay, porque, bueno, las que producen más dinero, en otras palabras, ¿verdad? Porque están llenos de santos. ¿Qué dice el Salmo 115, verdad? Que tienen oídos y no oyen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ningún santo intercede. El único que intercede, según la palabra de Dios, según la Biblia, es el mismo Dios, es el mismo Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:5, es el único mediador. ¿Qué quiere decir mediador? Intercesor. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Y un mediador, o sea, el mismo Dios es el mismo mediador. ¿Capiche? Entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro. Que si tú oras un santo, tú estás perdiendo tu tiempo. Que si tú oras una virgen, estás perdiendo tu tiempo. Que si tú oras por medio de Jesús, también puedes perder tu tiempo si tú no estás sellado con el Espíritu Santo. Porque el único que puede orar es el que tiene el Espíritu Santo y tiene comunión con Dios. ¿Se fija? No está tan fácil nada más. Ay, órale a Dios, pídele a Dios. No he escuchado yo he escuchado miles de personas durante mi vida que me dicen, es que Dios no me escucha. Pues claro, no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo te va a escuchar? Eso es lógico. La Biblia lo dice. El orar es un privilegio que solamente los santos de Dios, cuando tú estés sellado con el Espíritu Santo, tú puedes comunicarte con Dios. Como dice en Efesios, tú tienes la armadura de Dios, pero también tienes esa comunión. La prenda número 7, la comunicación con tu Creador, con el Señor de los ejércitos. ¿Verdad? Bueno, número 5, ¿verdad? No creo en los santos ni las vírgenes para interceder. Número 5, no apruebo la idolatría. La idolatría es un negocio de 80 billones de dólares al año en todo el mundo. 80 billones de dólares. ¿Sabía que la idolatría hace más dinero que el mundial de fútbol? ¿Sabía eso? Porque compra un santito no te vale barato. Es más, pero si quieres el santito que le echen agua bendita, te vale más caro. Estampitas, etcétera, 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 etcétera. Que ya está bajando el nivel de la idolatría, porque ya ahorita ya la idolatría es digital y cuesta más barato. Y ahorita muchos en su Facebook tienen a su virgen o a su santo en la portada ahí. Ya es cibernético, ya no les cuesta mucho. Pero aún así la gente gasta 80 billones en fiestas, en transportarlos, en venerarlos. Yo no entiendo cómo le hacen fiesta a un santo. Va el pueblo entero, come y se emborracha y se matan uno o dos. ¿Qué clase de fiesta es? ¿Qué ni los satanistas hacen eso? ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Éxodo 24. No harás imagen tallada, ni ninguna semejanza. ¿Qué es que ninguna semejanza? Yo no hice, ¿ves esa piedra? ¿Ves esa piedra? ¿Tiene la forma de la Virgen? Nadie la hizo, pero ya le dieron forma. ¿Ya? Eso es ninguna semejanza. No harás imagen tallada, ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. O sea, que no hagas ni una estatua de un angelito, que no hagas ni una estatua de ningún santito, que no hagas una estatua de un burrito y lo adores, o de un caballito, que no hagas una estatua de Aquaman que está dentro de la tierra, del agua, perdón, y no hagas una estatua de la Santa Muerte o de un diablito. Nos dice que no lo hagas. 5, Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero muchos católicos, una vez un católico me dice, nosotros no la honramos, nada más la veneramos. Bueno, pues ve a la escuela, le dije, porque venerar es sinónimo de honrar. Abre tu diccionario, busca honrar y el sinónimo es venerar. Es la misma palabra, es el mismo significado, es diferente etimología, pero es lo mismo. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso. Si tú amas a alguien,
y Él te ama a ti, tiene que haber un celo legítimo, santo, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos de los que me aborrecen. Dios es el único que puede maldecir y bendecir, nos dice más adelante. Los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no adorarás imágenes. Número 2, esos son los 10 mandamientos. Pero los católicos jamás te enseñan los 10 mandamientos en Éxodo, te los enseñan en Levítico porque pueden esconder lo de imágenes, ¿verdad? Y los 10 mandamientos católicos dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 2, no dice eso el número 2, dice no idolatrarás, no idolatrarás. Un mandamiento lo rompieron en 2 para eliminar uno. ¿Se fija? Usted puede comparar los 10 mandamientos reales. Moisés bajó con esos del monte Sinaí, no bajó con estos. Moisés bajó con estos, no con estos. Estos ya los inventaron en Roma. Muy parecidos, pero no son los mismos. Dice el Salmo 115, ¿verdad? Ellos son de plata, de piedra, ¿verdad? Pero mi Dios es real. Mi Dios me puede proteger. No hablan, no escuchan, tienen orejas, pero no escuchan, tienen manos, pero no palpan, tienen ojos, pero no ven. Los tienen que cargar. Dice la Biblia. Dice, lo más real que dice el Salmo 115, dice, y semejantes son aquellos que están, semejantes son, o sea, las personas que adoran son como si fueran ídolos para Dios. Semejantes son ellos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no pueden ni escuchar ni ver. No creo en los rituales del hombre. Si usted no conoce el bautizo en la pileta, se le llama bautizo romano. Así se le llama. El bautizo romano, que lo inventaron para empezar a cobrar, para empezar a edificar iglesias. No creo en primera comunión. Desde el momento que yo recibí, creía la verdad y fui sellado por el Espíritu Santo, tengo eterna comunión. No tengo ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni nada de nada. Tengo eterna comunión. No tengo confirmación, porque no estoy confirmando ningún voto. Yo no puedo hacer votos. El que hace los votos es Dios, el que hace los pactos es Dios. No hago sacramentos de hombres, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica dice que hay sacramentos, que hay que casarse, que hay que hacer el otro. Yo no creo en esos sacramentos. Yo no creo en rosarios o escapularios, porque hasta los hindús tienen escapularios, si usted no lo sabe. Los palestinos tienen escapularios. ¿Sabía eso? Los babilónicos tenían rosarios antes que los católicos. Entonces, ¿de dónde cree que viene eso? No creo en velas, en velitas, prenderle una vela, ni en mandas, ¿verdad? De prometer a alguien, irte de rodillas a algún lugar, ni mucho menos en peregrinaciones de caminar de un lugar a otro para ganar el favor de Dios. No creo, porque no es bíblico. Dice que Jesucristo pagó todo el precio por mí en la cruz. Yo no creo en pecados capitales. Yo creo lo que dice la Biblia, que todos los pecados son iguales. Para Dios son una aberración, sea una mentira blanca o como sea un asesinato, es pecado para Dios. No hay pecados más grandes que otros. Dios no los pesa en una balanza. No existe purgatorio. Ese la inventó Dante da Vinci en una comedia de teatro, un griego. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II dijo, ups, la regamos, no existe el purgatorio. Lo declaró públicamente. Número 3, no creo en agua bendita. ¿Ah? Porque Moisés roció la sangre, los sacerdotes quieren rociar al agua porque les sale más barato y no los deja el Departamento de Salud rociar sangre. No creo en hacer juramentos a ídolos. Muchos van a vírgenes y dicen, te prometo que ya no voy a tomar, te prometo. Y todas las personas que yo he visto que hacen juramento a ídolos, lo vuelven a hacer. Lo vuelven a hacer. Tarde o temprano, 10, 15, 20 años, 3 años, 4 años, 3 meses, 3 días, no importa.
porque le está hablando a alguien que no escucha. Está creyendo una falsedad. No creo en la misa de muertos. No creo en indulgencias que tú puedes comprar tu salvación. Esa es una indulgencia. Una indulgencia en la época de Martín Lutero era una caja donde tú echabas una moneda, y si echabas una moneda de oro pesada y sonaba muy fuerte, todos aplaudían porque habías comprado tu salvación. ¿Sabía eso? Y después, como ya no le resultó lo de la moneda, hicieron certificados de salvación, el Vaticano, firmados por el Papa. Tú comprabas a una gran cantidad tu salvación y el Papa firmaba tu salvación. El catecismo, no creo en el catecismo, no creo en la primera comunión, la confesión, los 7 sacramentos, no creo en sus falsas enseñanzas, en sus Biblias mal interpretadas y de fuentes muy malas que son sacadas de la Septuaginta. No creo en eso, ¿verdad? No creo todas esas cosas que hacen a que los niños se vistan de blanco, que prendan su velita y que reciban a Cristo por primera vez en su boca. A mí me obligaron a hacer eso y cuando yo me comí la hostia, yo dije, pues yo no sentí nada, ¿qué pasó? Es más, ni me supo. Yo creía que iba a saber así dulce o algo, pues yo, nada. Ni amarga, ni nada. Ya ni sal le echan, ya ni la muelan. Ok, ya vi yo por qué no soy católico. Ahora, ¿por qué yo no soy evangélico cristiano? ¿Por qué yo no soy evangélico cristiano? Vamos a ver por qué yo no soy evangélico cristiano. Por la historia, ¿verdad? Por la inmensidad de variación de evangélicos cristianos que existen el día de hoy, con muchas nuevas enseñanzas e interpretaciones falsas de la palabra de Dios, que mezclan la Biblia, que la adulteran, que la diluyen. Por eso no creo en los evangélicos cristianos. De todos los evangélicos cristianas, iglesias que yo he oído, nadie tiene la doctrina sana. Nadie, ni digo el 95%, el 98%. De todas las iglesias que me han invitado, evangélicas cristianas, tienen unas doctrinas extrañas, no tienen la sana doctrina que Jesucristo le dejó a la iglesia. Por la historia actual, porque el 95% de las iglesias evangélicas cristianas han introducido una serie de enseñanzas falsas. No una enseñanza falsa, series de enseñanzas falsas. Que a danzar dentro de la iglesia, que a tocar el shofar, que a judaizar, que a la víbora de la mar, que a romper la piñata, que vómito santo, que me caigo como ficha de dominó, que guerrita de lenguas, que hurra que saca la busaca. No, yo no creo por eso, porque la Biblia me enseña que es otra cosa. Yo no creo en la metafísica. ¿Qué es la metafísica? En lo sobrenatural, la santería, el misticismo, ¿verdad? Lo oculto, la revelación. Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. El nicolaíta, que los pastores o los ancianos gobiernan la iglesia y Cristo no es la cabeza, el gnosticismo, ¿verdad? Que hay algo sobrenatural, algo escondido detrás, el sincretismo, que tratan de enseñar una cosa que no es enseñando otra cosa, una como copia de la palabra de Dios diluida, ¿ah? Brujería. Hay muchas iglesias evangélicas cristianas que tienen mucha brujería. Yo he conocido muchas iglesias evangélicas cristianas que la pastora o el pastor eran brujos y según se convirtieron. Yo no entiendo. Si se convirtieran, predicarían la sana doctrina, pero predican otra cosa. El kundalismo, el kundalini, usted búscalo en la internet, que es el kundalini, es un espíritu que se mete dentro de y reacciona a tu columna vertebral para que tú sientas toques eléctricos y te caigas como ficha de dominó y crees que Dios te tocó, que crees que estás en el aire. ¿Y cuándo empezó todo eso del kundalismo? En 1906 en la calle de Azusa, en California, donde el predicador, donde está en la mano de ustedes derecha, el predicador ni siquiera sabía leer ni escribir. No sabía ni leer y escribir, entonces ¿cómo leía la Biblia? Yo no me explico. Ya,
tuvo una profeta invitada y trajo el espíritu de Kundalini y se regó por todo el mundo. Y ahí viene la historia del Kundalini en América. ¿Por qué? Porque ese Kundalini viene de la India. ¿Qué significa Kundalini? El espíritu del dragón, la falsa copia del Espíritu Santo. Ese es el Kundalini. Si usted no lo sabe, búsquelo en YouTube, búsquelo en Internet, vea las manifestaciones del Kundalini y vea las manifestaciones en las iglesias falsas el día de hoy. Y son iguales, similares, una copia, son estas. ¿Y sabe cómo se transmite el espíritu de Kundalini? Con imposición de manos, para que te dejes tocar la próxima vez por un falso profeta, un falso maestro. ¿Por qué? Número 2, no creo en el falso liderazgo de las iglesias evangélicas cristianas. La mayoría de iglesias evangélicas cristianas tienen pastor y pastora. La Biblia no me habla que hay pastoras. La Biblia me habla que solamente hay 2 posiciones ministeriales. No creo que haya diáconas, porque la Biblia no enseña que haya diáconas. No creo en estas posiciones de la iglesia, que pastor de la alabanza, que pastor que abre la puerta, pastor del parqueadero, pastor del otro. No creo. No creo mucho menos en apóstoles, porque Pablo es el último de los apóstoles, y profetas porque Juan el Bautista es el último de los profetas, me lo enseña la Biblia. Y el canon ya está cerrado. Nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad? Y estamos llenos, en estos últimos tiempos, en estos días peligrosos, estamos llenos de apóstatas por donde quieran, en internet. Son las iglesias donde tienen más gente. Va a llegar un día que alguien me diga, háblame de Dios. Entonces yo le voy a tener que decir, ¿quieres oír la verdad o la mentira? Porque la gente está así, ya. Pues se conforma con la mentira, se tragan todo lo que estos falsos maestros, estos falsos ministros dicen. Se tragan todo, no estudian la palabra de Dios, no lo comparan con las Sagradas Escrituras. Tenemos un programa en la internet, en YouTube, búsquenos las ordenanzas para la iglesia. ¿Cuáles son las ordenanzas para la iglesia? ¿Cuántas posiciones ministeriales hay para la iglesia? ¿Cómo se lleva una iglesia? ¿Cómo son las ofrendas dentro de una iglesia? ¿Cómo son las misiones dentro de una iglesia? ¿Cuáles son las visiones para la iglesia? Porque solamente existe pastor y maestro, que es el mismo cargo, y el diácono hombre. ¿Por qué? Porque por un error de la Reina Valera 1960, hecha por el Vaticano. Si usted no sabe, su Reina Valera 1960 es patrocinada por el Vaticano, por eso tiene una coronita enfrente, porque tiene derechos de autor. Cada vez que usted compra una Reina Valera 1960, se van unos centavitos al Vaticano, si usted no lo sabe. Usted que odia con odio jarocho al Vaticano, se lo digo. ¿Por qué? Porque es una Biblia creada y hecha por ellos y tienen los derechos de autor. Ellos tomaron a Eugenio Nida, que era presidente de la Asociación Bíblica en Europa, para la traducción, donde él se corrompió y fue pagado por sacerdotes para cambiar muchas cosas en la Biblia. Y una de las cosas que cambió fue Romanos 16:1, donde dice que yo encomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es sierva. Dice la Biblia, sierva. No dice diácona, dice sierva. La palabra en griego de sierva y diácona se escribe casi igual, pero no es igual. ¿Por qué? Porque la Biblia, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo, nos da con lujo de detalles la posición del varón de diácono, cuáles son sus características. No creo en ser yo evangélico cristiano, porque no creo en la falsa autoridad. Que tú tienes la cobertura de fulano de tal, que tú tienes la cobertura del apóstol, que tú tienes la cobertura de la red, ¡ay, una araña! Que tienes una cobertura de las iglesias, que las iglesias están orando por mí. Pues gracias, porque quién sabe si tengan comunión. Como si no tienen en la cabeza a Cristo, ¿usted cree que esas iglesias tienen comunión con Cristo? No, porque la única forma que tú tengas comunión con Cristo es que Cristo sea la cabeza. El engaño doctrinal, la manipulación. En muchas de esas iglesias evangélicas cristianas tienen un pequeño papa en el púlpito.
No hables mal del siervo de Dios, no hables mal del ungido. Yo fui a un servicio, hermanos, yo lo estoy hablando de todo corazón, que vi que el pastor está ahí predicando puras tonterías y va un hermano y le quita el sudor de la frente con un pañuelo y le trae hasta su Coca-Cola al púlpito. Válgame Dios. Ya ni los testigos de Jehová hacen eso. Falsas ofrendas. ¿Qué primicias? ¿Qué diezmos? ¿Qué da esto? Dala para la renta. ¿Qué da para el otro? Puro da. Porque están enfocados al dinero. Falsos rituales que danzan, que tocan el shofar, que una vez fuimos a una iglesia y que le tienen el aceite mazola en la cabeza a alguien para no estar solo. Eso es en el Antiguo Testamento para representación del Espíritu Santo. No lo tenemos que hacer ahora. Que ellos seleccionan su propio liderazgo también. El evangélico cristiánico le ponen manos al pastor y oran por el nuevo pastor. Tú no necesitas eso. Dios te tiene que llamar para ser pastor. Ahórrate tu show. Imitación a judaizar. Y lo más patético, escúchelo muy bien, lo más patético, la clásica, lo más patético es que yo he escuchado iglesias falsas decir, sí, sabemos de judaizar y ellos judaizan. O sea, no saben el concepto de qué es judaizar. Creen que judaizar solamente es circuncidar. O sea, ¿hasta dónde llega la ignorancia? No, judaizar es cualquier cosa que tú hagas del Nuevo Testamento que no está aprobado para la iglesia. Eso es judaizar. Es bíblico danzar en las iglesias, tocar el shofar, tirar con el cuerno de chivo, ¿verdad? Que el hermano, la semana pasada, el hermano de milicia del cafetín, el hermano Eduardo me mandó un video donde una persona le da la unción abajo de la barba, imagínense, ya ni Aarón hacía eso. Y otra mujer abajo del pie, y otro pastor besando a una hermana para sacarle los demonios, imagínense besándola. ¿Usted cree que eso es de Dios? Ya ni los satanistas hacen eso, vergüenza les debería dar. Ya ni eso hacen los satanistas. Los satanistas tienen un poco más de respeto. Yo he conocido satanistas y no hacen esas barbaridades. No soy evangélico cristiano porque no creo en los falsos dones. No creo en los falsos dones. Yo creo en los dones reales, no los falsos dones. En las falsas lenguas no creo. Yo creo lo que dice la Biblia, que la lengua es un idioma entendible, que tiene que haber un traductor y que Dios tiene un mensaje con un propósito porque es Dios hablando a través de la iglesia y es el verdadero Dios. No tienen un mensaje cada semana, cada minuto, cada instante. No creo en sanaciones falsas. ¿Cuántos evangélicos cristianos no los han metido a la cárcel? Porque la persona se separó de la silla. Hasta Gigi Ávila fue encarcelado por eso, si usted no lo sabe, si usted lee la historia. Porque contrataba personas para que se pararan de la silla de ruedas. Discernimiento falso. Señales falsas. No creo en eso. Por eso no soy evangélico cristiano. ¿Por qué? Porque yo me guío por la fe. Dice en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señal y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? Porque por fe andamos, porque andamos no por vista, ¿va? Porque por fe andamos, a mí me faltó la fe. Porque por fe andamos. Ahí usted lo nota ahí, fe, ¿va? Porque por fe andamos y no por vista. Y 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales, así camina la iglesia. No por señales, no por milagros, no por sobrenatural, no por misticismo, no por kundalaísmo, no por que toquen el cuerno de chivo. No creo en falsos rituales. No creo que te avientan la unción, que te avientan el trapo, que te avientan el otro. El otro día también el hermano me mandó un video donde una supuesta pastora se echó un clavado en una alberca. Imagínense. Válgame Dios. Válgame Dios. Ya ni los mormones hicieron eso cuando bautizaron a cientos de personas en el estadio de los Yankees, de allá de los Dodgers de Los Ángeles, que creían que era el fin del mundo. No creo en falsos rituales.
ni vómito santo, ni a la víbora de la mar, que no creo yo. Los evangélicos cristianos creen, adoran, oran al Espíritu Santo. Y la Biblia no indica aquí que tú le ores al Espíritu Santo. La Biblia dice que tú le ores al Padre a través de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los demonios salen en el nombre de Jesús, no del Espíritu Santo. Que las enfermedades salen en el nombre de Jesús, no del Espíritu Santo. Que toda comunión es a través de ¿quién? De Jesús. En ningún lado la Biblia dice que tú te pongas a platicar con el Espíritu Santo como el libro de Cash Luna. No dice eso. Ningún lado en la Biblia dice. No creo en negocios dentro de las iglesias, que retiros, que viajes a la tierra prometida, que venden comida, que venden café, que venden cassettes, que venden libros. Yo he leído más de 40, 50 libros cristianos que ni el 5% son de verdaderos cristianos, con eso le digo todo. Los demás son pura basura. No lea Biblias, no lea libros cristianos. Primero, cuando ya se sepa toda la Biblia, entonces lee uno. Mientras no, porque se va a hacer bolas. No creo en falsas paternidades. ¿Verdad? Imagínense ya, el católico le dice papá al papa. Y el evangélico cristiano le dice papá al pastor. Y mamá a la pastora. Hasta virgen me salió. Válgame Dios, ¿usted cree que eso es bíblico? Es que Pablo le dijo a Timoteo, hijito mío, sí, pero Timoteo nunca le dijo papá, Pablo, apréndetelo. Pablo le decía hijo porque lo soportaba económicamente. Ahora no, ahora quieren que el hijo soporte al papá espiritual. ¿Verdad? ¿Qué clase de personas son esas? ¿Verdad? Ya vamos de bajada. La falsa paternidad va, Mateo 23:9 dice, y a vuestro padre no llamáis a, ¿cuántos? A nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro padre. Aquí nos dice, tú tienes un papá espiritual en el cielo y un papá espiritual en la tierra. ¿Cuántos padres dice que hay? Uno. Porque uno es vuestro Padre, el cual está ¿dónde? El cual está ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo cree que yo le voy a decir Padre espiritual a un falso pastor, un falso ministro sobre mi cadáver? El que me dio el Espíritu fue Dios. Es el que me dio el Espíritu él. ¿Cómo? No, yo lo puedo llamar Padre a otro. Por favor. Tú puedes llamarlo un mentor, todavía te la paso. Pero que tú le llames papá. Y tu papá te diga, te doy permiso, no te doy permiso, te doy regaño, te doy castigo. Porque para eso es la paternidad, para manipulación. Tú no puedes irte de esta iglesia sin el conocimiento de tu papá. Tú naciste en esta iglesia. Válgame Dios, yo creo que yo nací cuando recibí el Espíritu Santo, no en un lugar, ni en un sanatorio. Tú naciste en esta iglesia, esa es la clásica. Tú no te puedes ir de aquí. ¿Y dónde dice eso? ¿En Falsos Maestros 3:29? Eso no lo dice la Biblia. Por eso tienes que estudiar diligentemente la palabra de Dios. No creo en su falsa doctrina, porque mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, diluyen, comparan, tratan de añadir obras a la salvación. Por eso no soy evangélico cristiano. Porque Dios me salvó y mis buenas obras es el fruto de mi salvación porque me nace, porque a mí se me da la gana hacerlas. Porque Dios me puso ese querer como el hacer. ¿A quién tú le crees? ¿A una denominación? ¿A un concilio? ¿A una asociación? ¿A una red? ¿A quién tú le crees? ¿A quién? Porque yo sé a quién yo le he creído. Por eso yo no soy ni católico ni evangélico cristiano. Yo soy de Cristo. Porque yo sé a quién le he creído.
Los evangélicos cristianos protestantes genuinos, esa es la definición de protestante, marcando una distinción entre los protestantes liberales y tradicionales, no teniendo que ver con una denominación específica, según ellos. Yo no soy ningún protestante. Dios me llamó a defender la palabra de Dios, no a protestar. Si Dios me hubiera llamado a protestar, yo fuera en la manifestación ahí con una pancarta arriba ahí protestando y gritando. El pueblo unido jamás será vencido. Entonces sí seré yo protestante, pero yo no soy protestante, yo soy defensor porque soy un soldado de Cristo. Mis 7 razones rápidas por qué no soy de una denominación, concilio, asociación, grupo, etcétera, red, ¿verdad? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Simplemente por eso. No puedo tener 2 cabezas, lo siento. No puedo tener un pastor que es pastor de pastores, pastor de la convención, pastor de la asociación, pastor de la red. No. Yo no veo aquí yo en la Biblia donde diga, yo les mando pastor de pastores. Yo no veo eso en la Biblia. Yo nomás tengo un Señor. Porque Cristo es la cabeza. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, para que en todo tenga preeminencia, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, ¿por qué tienes un concilio, una asociación y una red? Yo no me explico. ¿Tú le das esa preeminencia a Cristo? Tampoco creo en falsas religiones, ¿verdad? Ya sea Buda, musulmán, judío, etcétera, etcétera. Yo creo en Cristo, que es mi Redentor, que es Dios. No creo en denominaciones, presbiterianos, bautistas, luteranos, ciencia cristiana, etcétera, etcétera. Hay más de 200 denominaciones, si usted no sabe. No creo en concilios de hombres. Solamente creo en el único concilio que está en la Biblia. Hechos, Actos de los Apóstoles, capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Es el único. No creo en otro. Los demás, ¿quién los ha hecho? El hombre. No creo en ninguna asociación. Así me dijeron un día, dice, es que la asociación va a tener un avivamiento y queremos que predicar en todas las iglesias y van a venir a predicar a tu iglesia y van a pedir a la otra y todo el mes por 30 días. Digo, espérate tantito, espérate. Yo necesito ver los otros 29 pastores que creen. Porque no se puede mezclar el agua con el aceite. No todo el que me dice Señor, Señor es de Dios. La Biblia lo dice. Y si cree en la sana doctrina, si cree que Jesucristo murió por todos nuestros pecados y fue resucitado y hay un poder en él, entonces sí, yo me uno a él. No hay problema, porque él es iglesia. No creo en jurisdicciones. No creo en grupos, células, etcétera, etcétera. No creo en eso. Eso es antibíblico. No creo mucho menos en redes porque me suena a araña. A que te atrapen, a la red. Por eso el internet es una red, porque te atrapa, es una araña. Oh, es que estamos hablando de la red para pescar de Jesús. Ajá, yo nací ayer. 1 Pedro 1:9 dice, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es recibir el fin de vuestra fe? Recibir lo que hizo Cristo. Ese es el fin. Él dijo, el consumado es en la cruz. Consumado es, yo lo hice todo por ustedes. Efesios 5:27, para presentarse a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significa este versículo? Sin mancha significa una iglesia sin pecado. Todos los santos de Dios son sin pecados, porque hemos tenido una circuncisión espiritual donde Dios nos ve sin pecado. Y cuando lleguemos al cielo, vamos a llegar más limpios que un silbato, porque nos va a transformar en el aire.
Ya me imagino yo, si somos arrebatados, vamos a llegar al cielo y voy a estar platicando con mis hermanos ahí en el cielo. ¿Te acuerdas de los pecados? Yo ni me acuerdo. Sin arruga. Una arruga son falsas enseñanzas, herejías, disoluciones, contaminaciones de la palabra, mezclar, torcer las sagradas escrituras. Sin arruga es que tú tienes las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dejó para su iglesia. Ni cosa semejante, que tiene las ordenanzas para su gloriosa iglesia, 2 posiciones ministeriales, como la iglesia ofrenda, cuál es la visión, cómo se dirige una iglesia, cómo se lleva a cabo, que son 7. ¿Se fija? Yo te pregunto a ti, ¿tú eres de Cristo? ¿O tú eres bautista, tú eres presbiteriano, tú eres metodista, tú eres católico, tú eres carismático, tú eres pentecostés, tú eres ¿qué eres? Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Una vez una señora que nos rogó por teléfono que la ayudáramos a comprar una casa y vino de Florida y sí, pastor, ¿dónde está su iglesia? Ya llegando aquí, dice, ¿sabe qué? Dice, yo no voy a ir a su iglesia porque yo soy carismática de 20 años. Y dice mi esposa, ni modo, digo, ¿qué persona tan arrogante, dice ella. Y yo le dije a mi esposa, le dije, a mí me hubiera dado vergüenza decir que yo soy carismático por 20 años. Porque yo soy de Cristo. Lo peor que la mayoría de católicos y la mayoría de evangélicos cristianos ni siquiera predican el evangelio correcto. No predican el evangelio correcto. Pero hay una solución, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice lo que el apóstol Pablo fue encomendado por nuestro Señor Jesús, que Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Que Él fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre que Él derramó, porque es la vida que Él derramó. Y se puso en el lugar nuestro, como dice en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón en este momento, como dice Efesios 1:13, creíste a la verdad, vas a ser sellado con el Espíritu Santo y habrá un poder dentro de ti que tú solamente vas a tener un solo Señor y vas a ser de Cristo. Tú no vas a pertenecer a ninguna asociación, denominación, etcétera, etcétera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.